8:27, Adi Zurieta, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes hoy. El Shana Tova para usted también y para toda la familia que tiene por allá por Israel. Shana Tova Behag Sameach. Hag Sameach. Gracias por estar con nosotros. En esta jornada vamos a hacer dos espacios. Por un lado tenemos una entrevista, vamos a ver la entrevista que tuvimos con el embajador de Israel en Panamá, Matanya Cohen, y también vamos a hablar sobre el tema de la ONU, me imagino, y otros aspectos que se dan en el mundo. Justamente arrancamos con la ONU. Bueno, arranquemos con la entrevista del embajador Matanya Cohen, quien ayer, lunes, porque hoy en la Embajada de Israel ni la comunidad judía están laborando por la festividad de Año Nuevo, Rosh Hashanah, pero ayer conversamos con el embajador de Israel en Panamá, Matanya Cohen, sobre la declaración de países como Portugal, Canadá, también Gran Bretaña, el Reino Unido, en torno a un reconocimiento del Estado palestino. Esto fue lo que dijo el embajador Matanya Cohen aquí en Radio Panamá. Así es, amigos de Radio Panamá, ya a esta hora de la mañana estamos conectados con el embajador del Estado de Israel en Panamá, el embajador Matanya Cohen. Embajador, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, gracias por atender nuestra comunicación a esta hora. Buenos días, Leonardo, a ti, a todos los oyentes y televidentes. Debo aclarar que esta entrevista ha sido grabada ayer lunes 22 de septiembre. Hoy ya 23 de septiembre es Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, por lo que esta entrevista fue grabada ayer y la estamos transmitiendo en este martes. Así es. Embajador, Shana Tova a todos los Shana Tova, aprovechar esta oportunidad y desear feliz Año Nuevo judío, Shana Tova a todos los oyentes de la comunidad judía de Panamá. Shana Tova para toda la comunidad judía, así es. Embajador, en las últimas horas han surgido diferentes países como Australia, Canadá, Portugal, el Reino Unido, que han anunciado su decisión de reconocer un Estado palestino. ¿Cuáles son las condiciones de Israel para un reconocimiento de un Estado palestino de los palestinos y cuál es la posición en torno a este tema? Sí, nosotros, por supuesto, rechazamos esta declaración unilateral de reconocimiento del Estado palestino que no existe. Esta declaración no promueve la paz, sino al revés. Mira lo que aplaudieron a esta decisión de los 3 o 4 países. La organización terrorista Hamas agradecieron al primer ministro británico. Ahora sí, terroristas, asesinos y violadores les aplauden, quiere decir que no están en el lado correcto. Y quiero explicar, esta declaración es un premio al Hamas, premio al masacre del 7 de octubre, premio a los asesinos, violadores del 7 de octubre. Pero quiero decir otra cosa. Mucha gente aquí en Panamá también me dice, embajador, ok, no estamos hablando del Hamas, pero los palestinos, la autoridad palestina, merece un Estado, ¿no? Mi respuesta de eso, para este argumento, es este argumento que hay que hablar de eso. Primero que todo, los palestinos ofrecieron un Estado muchas veces. Nunca perdieron oportunidad perdieron una oportunidad. En los años 30 ofrecieron un Estado al lado del Estado judío, lo rechazaron. En 1947, la famosa decisión de la ONU que Panamá apoyó, crear 2 estados, Estado judío, Estado árabe, nosotros aceptamos, ellos no. 1967 rechazaron. En el año 2000, el presidente Clinton le ofreció en la cumbre de Camp David un Estado palestino, rechazaron. 2008, 2012, 2020 con el presidente Trump. ¿Y por qué rechazan eso? Porque ellos no creen en una solución de 2 estados para 2 pueblos. Hasta ahora, el presidente palestino Mahmoud Abbas, que debe ser un líder moderado, no extremista, no terrorista, moderado, hasta ahora, él no condenó al 7 de octubre. Hasta ahora, él no dijo, sí, estoy de acuerdo con una solución pacífica de 2 estados para 2 pueblos. Mírense, él dice 2 estados, un estado Palestina y otro estado, que ahora es Israel, que van a llegar muchos refugiados. Ellos quieren lo que se llaman el derecho de retorno, millones de palestinos que entran a este país. Por supuesto que nosotros no aceptamos eso. La autoridad palestina,
lamentablemente se ve mucha incitación en los libros de estudios para los niños. Ellos educan a sus niños para odiar a Israel y a los judíos. Y en Israel al revés. Nosotros educamos a nuestros niños para manera pacífica. Y también usan esta política enferma, hay que decir, de pagar por asesinar. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad palestina, de nuevo, no jamás o Jihad Islámico, la autoridad palestina paga a las familias de los terroristas que están en cárcel en Israel salario mensual según el crimen que hicieron. Si un terrorista mató a un israelí, recibe, no sé, $1,000 al mes. Si mató 10 israelíes, $10,000. Es una locura. ¿Y qué yo digo ahora a esos 3 o 4 países que reconocieron a Palestina? Antes de hacer eso, ustedes necesitan demandar cambios de la autoridad palestina, anular esta política de pagar por asesinar, incitaciones, condenar a 7 de octubre. No lo hicieron. Entonces estoy preguntando en voz alta a esos 3 o 4 gobiernos, ¿qué le dieron este reconocimiento a Palestina? Nada. Y eso lamento mucho. Y quiero, Leonardo, con su permiso, decir otra cosa. Digamos que nosotros mañana aceptamos lo que nos piden esos 3 o 4 países y mañana el ejército israelí retira del Cisjordania y pasado mañana se crea un Estado palestino. ¿Qué cree usted que va a pasar después? Se creó un Estado pacífico que quiere vivir en paz y seguridad con Israel. No, van a crear otro Estado terrorista. Y yo digo esto porque tuvimos esa experiencia en 2005. Y hay que recordar a los televidentes, a los oyentes, porque el conflicto árabe-israelí es complicado, pero hay que recordar eso. En el año 2005, bajo presión internacional, incluyendo nuestro amigo y aliado Estados Unidos, el primer ministro de entonces, Sharon, decidió retirar unilateralmente de la Franja de Gaza. Retiramos tanto los israelíes que vivieron allá como 8,000 civiles y también fuerzas de defensa israelí. Porque el mundo nos dijo, ustedes retiran de Gaza, van a construir allá, yo recuerdo estas palabras, hace 20 años, Singapur del Medio Oriente. Van a construir escuelas, hospitales, van a desarrollar centros comerciales, centros turísticos. Excelente, paraíso. Pero ¿qué pasó? 2 años después, Hamas tomó control y desde entonces lanzó o disparó decenas de miles de misiles a Israel. ¿Quién puede garantizar a mí que esto no va a pasar ahora en Cisjordania? ¿El presidente Macron o el primer ministro de Inglaterra? No. Por eso creo que fue un gran error esa decisión y fue prematuro. Yo no digo que en el futuro no podemos vivir en paz y convivencia con los palestinos, pero ahora, todavía cuando hay 48 secuestrados israelíes y Hamas todavía está en control en Gaza, no es posible. Embajador, para que la audiencia pueda tener contexto, ¿qué está pasando en Gaza en estos momentos? Lo que está pasando en Gaza es que, como dije ahorita, todavía, después de casi 2 años y estamos pocos días de conmemorar el 2º aniversario del masacre más grande a los judíos desde el Holocausto, más grande en un día, 7 de octubre, todavía tenemos 48 secuestrados israelíes, 20 de ellos todavía son vivos. Y nosotros decimos desde hace mucho tiempo, esta guerra puede terminar mañana. Si Hamas devuelve si liberan a los secuestrados y si desmantela de sus armas y municiones. Nosotros no podemos que la guerra termine mañana y Hamas todavía está en el poder en Gaza. Porque Hamas en su carta fundacional tiene obligación de destruir al Estado de Israel. Ellos dicen esto públicamente. Entonces, ¿cómo podemos dejar que nosotros terminamos la guerra como
pide mucho en la comunidad internacional, y Hamas todavía se queda allá. ¿Quién puede garantizar que en un año, o 5 años, o 10 años, 7 de octubre no va a repetir? Y ahora hablo de nuevo de la decisión de ayer. Lo que quiere el primer ministro británico y de los otros países, que Israel retire de Cisjordania mañana y crea un Estado palestino. Ahora, yo vivo en una ciudad, no sé si te mencioné eso, Leonardo, vivo en una ciudad que se llama Modi'in, que está solo 200 metros de la frontera con Cisjordania. Y inmediatamente después hay un pueblo palestino. Los kibutzim al lado de Gaza tenía como 800 o 1000 metros de distancia de Gaza. Aquí solamente hay 200. Yo no puedo poner en peligro a mi familia, a mi mamá de 86 años, a mis niños, a mi nieta de 2 meses, peligro que va a repetir 7 de octubre a mi ciudad, en Modi'in. Entonces, para terminar este punto, paz en el Medio Oriente, y todos me dicen, pero debe llegar a la paz. Sí, hay paz en el Medio Oriente, entre Israel y Egipto y Jordania, paz que dura decenas de años. Tenemos paz que dura 5 años con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein. Casi tuvimos acuerdo de paz con Arabia Saudita, pero 7 de octubre dejó eso, canceló eso lamentablemente. Sí podemos llegar a acuerdos con nuestros vecinos árabes y también con nuestros vecinos palestinos. Esta guerra es no contra al pueblo palestino, sino a la organización terrorista Hamas. Y una vez ya no existe Hamas como poder en Gaza, podemos terminar la guerra con los cruzados en Gaza. Embajador, esta semana se está dando en Nueva York, en Estados Unidos, la conferencia, la cumbre de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y para hoy martes pusieron en la agenda el tema del Medio Oriente. Por un lado, lo ponen un día en donde en Israel es festividad, es Rosh Hashanah, es Año Nuevo, pero por el otro tocan ese tema en la agenda. ¿Cuál es la posición o qué expectativas tiene Israel en torno a este tema? Nosotros lamentamos mucho que una discusión muy importante, los franceses decidieron realizar el día sagrado, el Rosh Hashanah, nuestra fiesta del Año Nuevo, donde la delegación israelí no puede participar. Nosotros pedimos postergar eso para después de Rosh Hashanah y lamentablemente la respuesta era no. Esta es la realidad de Israel en las Naciones Unidas, el doble estándar, la hipocresía contra el Estado de Israel. No sé si sabes, Leonardo, pero en los últimos 10 años, las decisiones o condenas a Israel en las Naciones Unidas, 10 años, tuvimos más de 150. ¿Y cuántas veces condenó a ONU a Siria en estos 10 años? 15 veces. A Irán, 10 veces. A Rusia, que invadió a Ucrania, también 15 quizás. A países como Cuba, Venezuela, 0. Entonces, por favor, yo lamento mucho para esta decisión de Naciones Unidas y espero que nuestros amigos en las Naciones Unidas, encabezados por Estados Unidos y también por Panamá, y quiero aprovechar esta oportunidad y agradecer a la posición valiente del gobierno panameño. Panamá es el único país en América Latina y el Caribe que no ha reconocido a este Estado palestino que es una ficción, no sé cómo se dice, fictivo en español, porque Panamá entiende que reconocer ahora un Estado palestino será un premio para Hamas. Embajador Mataña Cohen, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a conversar con usted y Shana Tova en este año nuevo. Shana Tova a ti, Leonardo, y a todos los oyentes de la comunidad judía de Panamá. Gracias. Gracias. 8:41 minutos, parte de la entrevista grabada ayer con el embajador de Israel en Panamá, Mataña Cohen,
sobre este tema usted la va a encontrar también en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com. Nos busca como Radio Panamá, se conecta a la señal, se suscribe al canal y forma parte de la nueva era de la radio. Adi Zurieta, ¿qué tenemos en la agenda para esta jornada? Justamente de lo que hablaba el embajador, Naciones Unidas. La atención del mundo está centrada esta semana allí. Adelante, ¿qué hay por allá? Habla el presidente alrededor de las 10 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, según tenemos entendido. Bueno, el de este día. De hoy, sí. Vamos a comenzar con allí, donde está centrada la atención mundial en Naciones Unidas. Ha dado inicio a la reunión de alto nivel en conmemoración de los 80 años de historia de Naciones Unidas. El acto de apertura arrancó marcando el comienzo de una semana que promete ser decisiva para el futuro del multilateralismo. Y con el lema de esta asamblea no podría ser más contundente: mejor juntos, 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Esto no es un eslogan nada más, nos parece. Podría ser algo que llame mucho la atención. Hoy, 23 de septiembre, veremos cómo arranca el debate general, donde los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembros tendrán la palabra. Las intervenciones se extenderán hasta el 29 de septiembre y abordarán temas de máxima prioridad global. Sobre todo, los temas que tienen mayor atención son lo que acabamos de hablar, la situación en Gaza, el conflicto en Ucrania, la crisis humanitaria también por el conflicto armado interno en Sudán, la ineludible tema del cambio climático y la igualdad de género. Y, por supuesto, el auge de la inteligencia artificial, una agenda cargada de retos y debates cruciales. Varios países, como mencionábamos en la noticia anterior, en el marco de esta asamblea, entre ellos Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal, anunciaron formalmente su reconocimiento al Estado palestino. Este movimiento fue calificado histórico por los representantes palestinos ante Naciones Unidas. La reacción de Estados Unidos, un portavoz del Departamento de Estado dijo que esta medida era un espectáculo, manteniendo un enfoque en la diplomacia seria y la protección de la seguridad de Israel se hacía más, dijeron. Recordemos, Estados Unidos no le dio visa al presidente palestino Mahmoud Abbas para que esté presente físicamente en la asamblea, por lo que lo hará en vivo. Y precisamente en el marco de esta Asamblea General, los líderes mundiales aprovechan para tener entrevistas importantes en Washington. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también ha llegado activamente para esta semana. El mandatario panameño aterrizó el fin de semana y tiene programada su participación. Se anunció desde Casa Presidencial que pondrá sobre la mesa varios temas que son interesantes para Panamá. Un resumen de lo que fue la crisis migratoria en Darién, una situación que ha puesto a Panamá en el centro del debate humanitario en los últimos años. Además, se espera que reitere la defensa al multilateralismo, la neutralidad y la seguridad del Canal de Panamá, y que haga referencia a los conflictos internacionales, incluyendo el de Ucrania y la crisis en Gaza. Él ya se ha pronunciado varias veces sobre estos conflictos. También aprovechará su visita para sostener importantes reuniones bilaterales con figuras como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Será una foto histórica. Y cambiamos de tercio para hablar de una noticia que demuestra la fluidez de las relaciones internacionales también en el marco de esta asamblea. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que su gobierno volverá a la mesa de negociaciones con Estados Unidos para la compra de aviones de combate F-35. En una entrevista, el presidente turco confirmó que el tema central de su encuentro con el presidente norteamericano será precisamente este. La situación es un giro notable, ya que Turquía fue expulsada del programa de los F-35 en el año 2020, después que Ankara decidiera adquirir un sistema de defensa antimísiles ruso S-400, lo cual fue condenado por Estados Unidos. Pese a las sanciones impuestas por Washington, la diplomacia parece abrirse una ventana, pero esto es una ventana grandota. Los F-35, considerados los aviones de combate más sofisticados del mundo, son un privilegio de solo 20 países. ¿Sabían ustedes eso? La inclusión o no de Turquía en este selecto grupo que tiene este tipo de aviones caza es una señal de confianza mutua entre ambos países, y el resultado de esta negociación será una clara señal del estado de relación entre Turquía y Estados Unidos.
y otro que va a aprovechar muchísimo esta visita en Estados Unidos. Pasamos ahora de geopolítica militar a la financiera en un gesto que sorprendió por lo contundente. La administración de Estados Unidos ha dado un espaldarazo sin precedentes al gobierno del presidente argentino Javier Milei. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó un mensaje en la red social X comprometiéndose a entregarle a Milei la ayuda económica que necesite, afirmando todas las opciones están sobre la mesa para estabilizar la economía argentina. Este mensaje de apoyo llegó en un momento crítico para Argentina y sobre todo crítico para el gobierno de Javier Milei y provocó de inmediato una significativa reacción. Hubo un repunte en sus mercados financieros, los bonos subieron, el peso se fortaleció y el índice bursátil S&P Merval creció más del 6%. El propio Bessent destacó que Argentina es un aliado sistemáticamente importante para Estados Unidos. Hoy martes, se espera que Milei se reúna en New York con el Bessent y con el mismo presidente Donald Trump, consolidando esta alianza estratégica. Y del sur del continente nos vamos ahora más cerca de Panamá, a Colombia, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha condenado enérgicamente la expulsión de efectivos del ejército colombiano de la localidad de La Plata, en el departamento de Huila, donde según fuentes oficiales la comunidad fue presuntamente coaccionada por las disidencias de la FARC para impedir que entraran militares colombianos a esa comunidad. El ministerio ha ofrecido una recompensa de casi 22.000 euros por la identificación de los responsables de estos actos, a quienes el ministro calificó de cobardes. Lamentó que la comunidad local, al cerrarle las puertas a sus propias Fuerzas Armadas, se las abren al crimen. El comandante de la 9ª Brigada, Henry Herrera, afirmó que esta es la quinta vez que un incidente similar ocurre en la zona y denunció que cuando el ejército no está presente, los criminales asesinan, extorsionan y reclutan a la población. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad han prometido no ceder y seguir persiguiendo a estas estructuras. Este video, no sé si me acompaña Bárcenas, tiene audio. Vamos a escuchar lo que dice el ministro, esto en la página del Ejército Colombiano. Muy, muy interesante ver qué es lo que está pasando en Colombia, donde pareciera que el ejército no tiene control de muchas zonas. Los criminales del cartel de alias Mordisco siguen violando el derecho internacional humanitario, cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, al atacar sistemáticamente a la población civil, para que nuestras comunidades a la vez cometan delitos al interrumpir la función constitucional de nuestra fuerza pública. Esto ocurrió este fin de semana en el área de Belén, municipio de La Plata, Huila, cuando personas interrumpieron una misión constitucional, interrumpieron ese esfuerzo que está haciendo nuestra fuerza pública por recuperar el territorio e inclusive los tuvieron retenidos contra su propia voluntad. Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal. Además del repudio, que no solamente debe ser nacional, sino internacional, frente a este grupo criminal del cartel de alias Mordisco, hay unas denuncias que estamos avanzando, porque aquí vimos unos delitos claros que no podemos dejar pasar por alto. Por otra parte, nuestra fuerza pública seguirá avanzando con toda la capacidad que nos da nuestro Estado colombiano para proteger a las comunidades, a quienes les mandamos un abrazo muy grande y sepan que nosotros estamos para protegerlas. Pero también los invitamos a la reflexión, que cuando le cierran las puertas a la fuerza pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y las lágrimas en los territorios. Detrás de estos crímenes está alias Popoche, pero también alias Pinzas, y les pedimos que denuncien. Hay una recompensa hasta 100 millones de pesos por identificar, individualizar y llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad. Cuando nuestra fuerza pública avanza sin doblegarse ante la adversidad para neutralizar la amenaza, la respuesta de estos criminales, como las disidencias de alias Mordisco o alias Calarcá, es una respuesta cobarde y desesperada
utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños, a las mujeres, para frenar un avance de nuestra fuerza pública que ellos no pueden contener. Aquí la conclusión es una: ellos son, además de criminales, son criminales cobardes. Bueno, este era un comunicado del ministro de Defensa de Colombia y justamente hubo aquí en Panamá una reunión de seguridad regional muy importante y conversamos con expertos colombianos que estuvieron aquí, entre ellos quien vemos en pantalla, el coronel retirado Henry Vargas. Y le preguntamos por qué está ocurriendo esto en Colombia, qué es lo que ha ocurrido por lo menos en el último año. Nos preocupa lo que pasa en Colombia porque todo lo que ocurre ahí en este país tan grande, tan bonito, que lo queremos mucho, pero se desborda hacia las fronteras que tiene Colombia para Ecuador, para Venezuela, y en una época impactó muchísimo a Panamá. Vamos a escuchar lo que dice el coronel retirado Henry Vargas sobre lo que está ocurriendo en Colombia y por qué de pronto pareciera que el ejército colombiano no tuviera en algunas comunidades suficiente fuerza y por qué aparecen estos grupos a los que el ejército llama alias tal como un ex guerrillero. Él lo que dice es que siguen siendo guerrilleros y que la FARC nunca se desmantelaron. Que hoy en día los, entre comillas, firmantes de paz se están nuevamente incorporando a las filas de lo que la gente llama disidencias o de lo que el gobierno Santos vendió a Colombia como disidencias de las FARC. Pero si uno mira las famosas disidencias, ¿quiénes son? Los que estaban de comandantes en el momento del proceso de paz. O sea, Iván Mordisco es FARC. Es FARC. ¿Quiénes no están ahí? Los viejitos que están sentados en el Congreso de la República, que les otorgaron curules, están haciendo las veces de representante a la Cámara y de senadores en Colombia sin haber pagado un solo día de cárcel por todos los homicidios, terrorismo y todo el mal que hicieron durante casi 50 años hasta que se sentaron ahí. Usted dijo en la conferencia, disculpe, que estos grupos al margen de la ley se han tecnificado. Hemos visto ataques con drones. ¿Tienen escuadrones de drones? Sí, mire, desafortunadamente las FARC y el ELN han adquirido drones, pero no son los drones que uno puede llegar a ver en los noticieros, como el dron de ruso o el dron ucraniano o el dron, no. Son drones comerciales. Son drones que inicialmente se pensaban y se vendieron como el juguete de Navidad para el niño, el del trabajo en agricultura para llevar el abono o rociar el veneno, etc. Ellos cogieron esos drones y con capacitación hecha por Hezbollah en Venezuela, los convirtieron en prácticamente un ala, entre comillas, un ala aérea de ellos. ¿Para qué? Para atacar a la fuerza pública, llámese ejército, llámese armada, para atacar a la Policía Nacional. Y entonces han convertido estos drones en tema ya de un arma, los han modificado y les han puesto para portar fusiles, el que lo elevan y lo direccionan contra una estación de policía, allá va y se estrella y estalla. Ese es un dron kamikaze. Los drones que transportan granadas... Dron suicida. Exacto. Hay drones que transportan las granadas, los elevan y cuando ya están sobre la posición, sueltan la granada y la granada cae en donde están los soldados, generando heridos, generando muertes, generando destrucción. Y ellos no miden las consecuencias de. Entonces no les interesa si el afectado es la población civil, como ya lo han hecho, asesinando personas civiles, señores, niños, han caído en escuelas, han caído en casas de familia, la destrucción ha sido. Entonces, esa es la nueva arma que tienen y es la que están utilizando para darse en esa ventaja táctica en el campo de combate. Bueno, este era el coronel retirado Henry Vargas del ejército colombiano, quien aseguraba que todo esto que estamos viendo en Colombia no es más que las mismas guerrillas colombianas, la FARC, que pese al proceso de paz pues no se desmantelaron, y todo lo que mostraba que había un desmantelamiento, que había un armisticio, era parte como de un show oficial.
y que por eso está ocurriendo esto en las comunidades. Y para cerrar, bueno, se está llegando las fechas de fin de año. Muchos padres de familia están pensando qué comprar de regalo a sus hijos, sobre todo a las niñas. Y llega una noticia interesante de Estados Unidos. La compañía que tiene las muñecas American Girl ha anunciado que su muñeca para este año, es decir, desde enero hasta diciembre del próximo año, será Raquel Reyes. Es decir, esta será la muñeca de Estados Unidos, Raquel Reyes, una niña México-estadounidense. Raquel tiene 10 años, es DJ, aficionada y defensora de los delfines. El anuncio no solo celebra en Estados Unidos la herencia latina, sino que también destaca la importancia de la representación de la industria de los juguetes para esta población, que aunque no es la más grande en Estados Unidos, ya tiene muchísimo impacto y la comunidad latina tiene su muñeca. Esta muñeca todavía no está en los países latinoamericanos, pero se puede comprar desde Estados Unidos y se envían. No estoy haciendo propaganda de la muñeca, sino muy interesante. Me puse a investigar sobre esta compañía y ellas generalmente cada año sacan una muñeca temática. Y este año es una muchachita, una niña mexicano-estadounidense. Mire, interesante, tremendo, ¿no? Bueno, para tenerlo en la mesa y si usted quiere comprarla, también lo haga por internet y lo trae a Panamá. Adis, estaremos atentos a lo que pasa en la ONU esta jornada en estos días. Interesante semana. Uh-huh. No había empezado y ya estaba buenísimo. Sí, así que usted no se despegue de la señal de Radio Panamá porque hoy durante el día, en las tardes y en las redes sociales tenemos el reporte completo. Gracias.